Bueno, bienvenidos a todos otra vez. En realidad, si se metieron a este podcast, es solo un puntito extra sobre el manifiesto comunista. Así que vamos a hablar de esto. Es uno de de los textos más emblemáticos y revolucionarios de la historia del pensamiento social. Durante este podcast vamos a explorar los conceptos del materialismo histórico, la lucha de clases y el papel del Estado en la defensa de los intereses de la burguesía. Vamos a contrastarlo con otras visiones históricas y sistemas políticos. Para comenzar, es fundamental situarnos en el contexto histórico y teórico en el que surge el manifiesto comunista. En pleno auge de la revolución industrial, cuando la transformación económica y tecnológica generaba profundas contradicciones sociales, Marx y Engels redactaron este manifiesto como respuesta a la opresión y a la desigualdad que se derivaban de un sistema capitalista en expansión. Según ellos, la evolución de las sociedades humanas se explica a partir de las relaciones materiales y económicas, y no de ideas abstractas o meramente filosóficas. Es decir, la forma en que se organiza la producción y la distribución de los recursos determina la estructura social y, en última instancia, la historia misma. Partiendo de esta premisa, el texto nos introduce al concepto de lucha de clases. Una de las frases más célebres: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Bueno, acá se resume la idea de que a lo largo del tiempo los conflictos entre quienes poseen los medios de producción y quienes no fueron impulsando cambios revolucionarios o la transformación de toda la estructura social. Pensemos en ejemplos concretos. En la antigüedad, la confrontación entre esclavos y amos; en la Edad Media, el conflicto entre señores feudales y siervos; y en la modernidad, el choque entre la burguesía y el proletariado. Cada uno de estos enfrentamientos refleja cómo las tensiones inherentes a las relaciones de poder y propiedad desencadenan transformaciones profundas en la sociedad. Profundizando en el análisis, Marx y Engels argumentan que estos enfrentamientos no son simples conflictos aislados, sino el motor que impulsa el cambio social. Por ejemplo, se menciona como el burgués no puede existir eh, sin revolucionar constantemente los instrumentos de producción, las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. Este dinamismo inherente al capitalismo implica que, en su afán por maximizar beneficios, em, la clase dominante introduce innovaciones que, si bien pueden aumentar la eficiencia, también alteran la estructura social, dejando a la antigua clase trabajadora en una situación de mayor vulnerabilidad y subordinación. Imaginemos la introducción de una máquina que reemplaza a 100 trabajadores. Si bien representa un avance tecnológico, sin duda alguna, también significa que un gran número de personas se enfrenta a la precariedad y a la pérdida de empleo, lo cual alimenta la tensión entre clases. En este contexto es crucial entender el rol del Estado en el capitalismo. Según Marx y Engels, el Estado no es un ente imparcial que vela por el bienestar de todos, sino la junta administrativa de los intereses de la burguesía. Esto se traduce en la creación de leyes, instituciones y políticas que favorecen la acumulación de capital y la protección de la propiedad privada, en detrimento de las clases oprimidas. Así, mientras el aparato estatal se erige como garante del orden establecido, en realidad refuerza las desigualdades y mantiene el status quo. Este análisis contrasta de manera aguda con otras teorías que ven al Estado como un mediador neutral o incluso como un agente de progreso social. Para enriquecer más aún nuestra comprensión, es importante poner en contraste las ideas de Marx y Engels con otros sistemas y autores. Mientras que las corrientes liberales y conservadoras del siglo XIX defendían la idea de que la competencia y el libre mercado conducían al progreso individual y colectivo, el enfoque materialista histórico desvela las contradicciones inherentes a dicho sistema. Por ejemplo, la noción de que las ideas dominantes de una época han sido siempre las ideas de la clase dominante pone de manifiesto cómo la ideología se construye a partir de los intereses económicos. Esto contrasta con la visión idealista que sostiene que las ideas son independientes y superiores a las condiciones materiales.
Así, en este podcast no solo nos detenemos en explicar las ideas, sino que también se establece un diálogo entre diferentes perspectivas. Por un lado, el análisis de clases y la crítica a la estructura del poder económico, y por otro, las interpretaciones que justifican el orden social vigente. Bueno, a lo largo de este recorrido ya hemos observado cómo el materialismo histórico no solo nos ayuda a entender el pasado, sino que también nos proporciona herramientas para analizar el presente. Por ejemplo, al observar la transformación de la industria moderna y el impacto de la automatización, podemos ver reflejados los principios de cambio revolucionario que impulsan a la sociedad. Además, este análisis nos permite cuestionar y constatar el papel del Estado en la regulación de la economía y en la protección de los derechos de los trabajadores frente a las dinámicas del mercado. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo podcast.